Lo novedoso del planteo de Eickhoff es que él introduce la planificación con un concepto interactivo, lo cual implica la intención de la organización de hacer participar a todos los protagonistas, que se sientan incluidos y puedan aportar a este proceso, lo cual hará que tengan mejores resultados al verse involucrados. Los principios operativos de la planeación interactiva son 3. Eickhoff dice que la planificación interactiva se está cumpliendo si se cumplen los 3 al mismo tiempo. El principio participativo es el primero de ellos y dice que lo importante es el proceso. En este tipo de planificación todos participan y pueden desarrollarse. Tiene 2 efectos importantes sobre el modo en que la planeación se lleva a cabo. Implica que nadie puede planear eficientemente para otro que no sea a sí mismo y que es mejor planear para uno mismo que permitir que otros planeen para uno. El segundo principio es el de continuidad. Implica que debe planificarse continuamente ajustando a medida que suceden los acontecimientos. El tercer principio es el holístico, que implica la combinación de 2 principios que deben darse a la vez. La coordinación que debe haber entre áreas del mismo nivel al momento de planear. Esa planeación no puede ser independiente al mismo nivel. Y la integración, que implica que ninguna planeación independiente puede ser más eficiente que la interdependiente, la que relaciona unidades del mismo nivel y unidades de distinto nivel. Es así que el proceso se completa de una manera interactiva si todos participan y toman parte del proceso de planificación. Cuando estos 2 se combinan, obtenemos el principio holístico, que enuncia que mientras más partes y niveles planeen simultánea e interdependientemente, mejores serán los resultados. Eickhoff plantea una serie de fases dentro del proceso de planificación interactiva. Si bien él plantea un orden en estas fases, también aclara que se trata de aspectos interdependientes de un proceso sistemático, por lo cual los resultados de cualquier fase pueden originar necesidad de ajustes en otras fases y por consiguiente no siempre estas etapas se dan en este orden. A los fines de analizarlas y estudiarlas, planteamos el orden siguiente. La primera etapa es la formulación de la problemática. La organización debe sentarse a analizar el conjunto de amenazas y oportunidades que enfrenta. Se trata de un análisis externo. Estas amenazas y oportunidades se encuentran en el afuera de la organización, en su entorno. Una vez identificadas las amenazas y oportunidades, pasamos a la etapa siguiente, en el cual se planean los fines. Hablamos de que los fines son el futuro más deseable que la organización quiere alcanzar, para el cual definiremos, como habíamos hablado anteriormente, metas, objetivos e ideales. Luego definiremos la planeación de los medios. Seleccionaremos o crearemos los medios, las formas de aproximarnos a ese futuro deseado. ¿Cómo vamos a llevar adelante decisiones y acciones para alcanzar los fines planteados? Luego aparece la etapa de planeación de los recursos, es decir, una vez seleccionados los medios, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo esos medios? ¿Cómo los vamos a aplicar en la realidad? ¿Cuáles recursos se requerirán? ¿Cómo se obtendrán los que no están disponibles? Los tipos de recursos que plantea Eickhoff y que van a ser profundizados en la unidad 3 son 4. Personal o recursos humanos, suministros, instalaciones y equipo y el dinero o recursos financieros necesarios. Estos 4 tipos de recursos deben ser definidos claramente para que sea posible y factible aplicar los medios para alcanzar los fines deseados. Por último, el diseño de implementación y control plantea que debemos determinar quién hará qué, cuándo y dónde, y también cómo controlar los resultados de la planeación. Debemos definir tareas, responsabilidades y tiempos de control. Por último, y para poder ejemplificar las fases de la planeación que nos plantea Eickhoff,
les acercamos un ejemplo de actualidad, la situación que estamos viviendo del coronavirus. Nos situamos en el momento de planeación que ha tenido que vivir el gobierno, el Estado Nacional, para poder tomar decisiones con determinada coherencia. Al momento de planificar el 19 de marzo de 2020, se analizó la formulación de la problemática, el conjunto de amenazas y oportunidades que rodea a la organización. En ese momento la amenaza era que el COVID-19 se expandía por el mundo de manera veloz y había que hacer algo, tomar medidas. La oportunidad que tenía la Argentina era obtener información oportuna sobre la experiencia que tuvieron otros países a los que ya había llegado el virus y que no habían tomado decisiones a tiempo. Ponemos como una convención un periodo de planeación de 11 días, suponiendo que los efectos de las decisiones y del proceso de planeación que se iban a tomar se iban a medir el 31 de marzo. La etapa de planeación de fines, el gobierno tuvo que definir el futuro más deseable y cómo intentar alcanzarlo. El ideal, que se plantea en un periodo indefinido, era detener el contagio del virus dentro del país. Los objetivos, alcanzar fuera del periodo de planeación, pero alcanzar en algún momento concreto, eran minimizar la cantidad de personas contagiadas en grupos de riesgo y reducir el impacto negativo en la situación económica y social del país. Las metas, que son fines a alcanzar dentro del periodo de planeación, es decir, dentro de esos 11 días en esta primera etapa de planificación, era puntualmente reducir la tasa de crecimiento de contagios para evitar la saturación del sistema sanitario, lo que escuchamos muchas veces como aplanar la curva de crecimiento del virus. Para lograr alcanzar esos fines deseados, el gobierno tuvo que elegir y seleccionar los medios necesarios. La primera medida que se planeaba adoptar era dictar un decreto de necesidad de urgencia que estableciera el aislamiento social y preventivo de manera obligatoria en todo el territorio nacional. También promover la concientización sobre medidas de higiene y prevención a través de medios masivos de comunicación, televisión, radio e internet. Establecer medidas de ayuda económica a los sectores más vulnerables y afectados por esta situación a través de bonos y subsidios, y mejorar la capacidad del sistema sanitario para poder hacer frente al pico de brote que en algún momento iba a llegar. Al momento de planificar los recursos, se tuvo en cuenta cuáles eran necesarios y cómo se obtendrían, y cuáles estaban disponibles y cuáles no. En cuanto a recursos humanos, el personal de salud disponible era todo el personal actualmente contratado, pero era necesario requerir voluntarios para tener una reserva de personal de salud por cuando el brote tuviera su máximo pico. En cuanto a suministros, en todo momento se requerirían insumos médicos y de profilaxis, todo lo que tiene que ver con barbijos, guantes de látex, etc. En cuanto a instalaciones y equipos, se necesitaría planificar hospitales modulares, mayor cantidad de camas, respiradores. Y en cuanto al dinero, ¿cómo se iban a obtener estos recursos? A través del aporte de dinero del Estado y algunos sectores privados mediante donaciones. Por último, la etapa de diseño de implementación y control implicaba asignar tareas y responsabilidades, estableciendo también el momento de control. En este caso de planeación tan a corto plazo y particular, quienes serían los encargados de implementar el plan serían las autoridades gubernamentales de los distintos niveles, nacional, provincial y municipal, y cuándo el control debía hacerse permanentemente, con el principio de continuidad que hablamos anteriormente, dada la situación tan cambiante. Por último, podemos resaltar 3 aspectos fundamentales de la planeación interactiva. Las fases de la planeación no siguen necesariamente el orden planteado. Los aspectos involucrados en la planeación son interdependientes y los resultados de cualquier fase pueden originar necesidad de ajustes en algunas otras fases, que es lo que está pasando con el proceso de planeación dado en el ejemplo. Es un proceso que está en constante cambio y revisión.
Nos vemos en la próxima clase, que estén todos muy bien.